¿Qué tal, mis queridos hermanos? Que el Señor los bendiga ricamente. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Que nos dé sabiduría para continuar juntos estudiando estos temas tan apasionantes de esta serie de Ministerio Séptimo Milenio titulada La Cruz del Padre y el Hijo. Y el tema que hoy nos trae, ¿sí?, para que podamos avanzar juntos, es expiados por amor. Venimos de dos temas complejos, ¿sí? El tema del chivo expiatorio, la institución de los rituales del sacrificio por parte de Dios. ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué el Cordero debía morir? Y hoy deseo abordar el tema de la expiación. Y es por eso que ustedes saben que yo tengo raíces adventistas, crecí en la iglesia adventista. Y la palabra expiación tiene un estudio teológico muy profundo, y es por eso que hoy quisiera poder abordar este estudio especialmente desde el contexto adventista. Y es por eso que hoy van a ver que es quizás el único tema que va a estar abordado únicamente por citas de Ellen White, ¿sí? Les pido disculpas si hay alguien que no conoce la historia del adventismo, no conoce quién es Ellen White. Es una mujer que vivió por los años 1800 y principios de 1900. Nosotros consideramos que tuvo el don profético y es una de las mujeres en la historia más prolíficas en cuanto a la cantidad de escritos que tiene. Y desde el adventismo hacemos un análisis bastante extenso de diversos temas usando la Biblia, también mirando qué es lo que ella ha escrito, ¿no? Cuál es su interpretación de los escritos bíblicos. Es por eso que hoy quisiera abordar el tema de la expiación según la mirada adventista. Vamos a leer algunas citas, ¿sí? Esta que está en el Deseado de todas las gentes, página 709, y me gustaría explicar un poquito cómo vamos a avanzar. Para poder entender el tema de la expiación tenemos que ir hasta dónde comenzó el pecado. Esto es en el cielo. Esto es por Lucifer, por este ángel glorioso que estaba al lado de Dios. Sabemos que en él se originó el pecado. Y si bien la Biblia nos da algunos detalles, ¿sí? No lo hace de la forma en la que Elena White aborda la historia en el cielo. Y por eso es que vamos a leer algunas citas en este sentido. Dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado, y prestemos atención a esto, Satanás es quien declara, que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, que si la ley había sido violada era imposible que el pecador fuese perdonado, cada pecado debía recibir su castigo, insistentemente sostenía Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y de justicia. ¿Sí? Vamos a ir plasmando todos los principios del gobierno de Satanás. ¿Sí? Vamos a hacer una lista. Primero, él es el que declara que la justicia y la misericordia no concuerdan. Él es el que dice que no se puede guardar la ley. Él es el que dice que el pecador no puede ser perdonado, que si alguien peca tiene que morir. Él es el que lo dice. Y que si Dios perdona al pecador, o sea, que si le dice, mira, no tenés que morir, yo te perdono, entonces Satanás lo acusa de no ser un Dios de verdad y de justicia. Fíjense la raíz de toda esta creencia, ¿sí? Tiene que morir
alguien para que Dios perdone. Si no morís vos como pecador, entonces alguien tiene que tomar tu lugar. Estas son las raíces de la creencia de la expiación por sustitución penal. ¿Sí? No sé quién, pero alguien tiene que morir, porque si no la justicia de Dios no está satisfecha. La misericordia no es lo mismo que la justicia. Hay que encontrar a veces ahí un punto, un promedio entre la justicia y la misericordia, pero no son lo mismo. ¿Sí? La justicia es darle a cada uno lo que merece y la misericordia es tenerle cierta paciencia, ¿no? Esto es lo que significa. Entonces no son compatibles. O perdonás o castigás. No podés tener las dos cosas. Esto es lo que declara Satanás. Seguimos. Patriarcas y Profetas, página 16. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Dudas acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es su carácter. Entonces Satanás lo que empieza a atacar es el carácter de Dios, la forma de ser de Dios. Lo que Satanás propone es que no es necesario ser igual a Dios, ¿sí? Que la sabiduría que hay en ellos mismos los podía dejar vivir libremente sin tener que imitar o sin tener el carácter de Dios en su corazón. Esto también siembra el principio de que la ley es solamente para seres inferiores. Y hay personas que esto lo aplican a Dios. Dios tiene su ley, pero Dios no se tiene que sujetar a su ley. Es solo para seres inferiores. Separan a Dios de la ley, separan a Dios de su propio carácter. Todos estos principios los siembra Satanás. Otro más. Cada día con Dios, página 126. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Esto es tremendo, y acá hay varios principios más, ¿sí? Se olvidaron que todo lo que ellos tenían proviene de Jesús. Todo procede del Padre por medio del Hijo. El Padre es la fuente, Cristo es el canal, ¿sí? Todo lo que tengo me pertenece a mí, ¿sí? Mi hermosura, mi carácter, mi vida me pertenece. No viene de Jesús. Vamos a negar esta verdad. Vamos a negar que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Dios no puede tener hijos, ¿sí? Porque si nace alguien de Dios, tiene un principio, es un ser creado, entonces no puede ser Dios. Esto es lo que inventan los ángeles en el cielo. Cristo no es hijo de Dios. Nada procede del Padre a través del Hijo. Eso está en nosotros mismos. Entonces llegan a la conclusión de que no tienen por qué consultar a Jesús. Según la Biblia, el pecado comienza en el corazón. Cuando alguien piensa esto de Cristo, cuando alguien lo saca del medio, cuando no tiene por qué consultar a Cristo, cuando dice que Cristo no es la vida, lo que está haciendo es crucificando a Cristo, lo está matando, ¿sí? Porque el pecado no necesariamente tiene que materializarse
para ser pecado. El pecado es ya la concepción en el corazón. Y Satanás le había dado riendas sueltas a esto que él creía y ya lo había expresado verbalmente también a los otros ángeles. Ahora, entonces, enumeremos estos distintos principios que sacamos de estas citas. Satanás dice, ¿sí? Principios del gobierno de Satanás, que la justicia no concuerda con la misericordia, que la ley de Dios no puede ser obedecida, que el pecador no puede ser perdonado, que cada pecado debe ser castigado. Si Dios perdona, entonces no es justo. La ley es solo para seres inferiores. La sabiduría está en nosotros mismos. La vida está en nosotros mismos. Negar que Jesús es Hijo de Dios. Negar que la vida y la sabiduría vienen de Cristo. Y mataron al Hijo de Dios al sacarlo del medio. Lo corrieron. Hicieron como que no existía. ¿Sí? Todos estos, si alguna vez escuchaste alguno de estas creencias, bueno, el origen es Satanás mismo. Son verdades satánicas, ¿sí? O mentiras satánicas. Son inventos de Satanás, ¿sí? Todo esto es lo que dice Satanás. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos lo que Dios nos dice. Bueno, vamos a ver si esto es tan así. Conflicto de los siglos, página 495. Dios declara, ¿sí? En el jardín del Edén, enemistad pondré, ¿sí? Enemistad pondré. Génesis 3, Génesis 3:15, ¿sí? Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa, sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, ¿sí?, poniendo enemistad en el corazón del hombre, ¿cómo? Dando a Cristo. Dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Dando a Cristo en el corazón de los hombres, eso es el pacto eterno. Dando a Cristo a los corazones humanos, pone enemistad entre el hombre y los engaños de Satanás. Pero esto no es obligatorio. Si no querés aceptar a Cristo, ¿qué pasa? Tenés las mismas creencias y el mismo pensamiento y sentimiento que Satanás. Hay un compañerismo desesperado entre el hombre que no acepta a Cristo en su corazón y Satanás. ¿Sí? Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Si el pacto eterno no hubiese insistido, si Dios no hubiera dado a su Hijo en nuestros corazones, el ser humano y Satanás ya hubiesen sido aliados para atacar el gobierno de Dios, el carácter de Dios. Ahora, por lo menos, hay una alternativa. Podés aceptar a Cristo, ¿sí? Podés aceptar a Cristo, y al aceptar a Cristo vas a estar en contra de cada uno de estos puntos del gobierno de Satanás. Pero cuando no estamos verdaderamente convertidos a Cristo, podemos tener estas creencias. Pensando que sí estamos convertidos, pensando que adoramos a Dios, que somos fieles siervos suyos, podemos estar creyendo en alguno de estos puntos. ¿Sí? Que la justicia y la misericordia no concuerdan, que el pecador no puede ser perdonado, que Dios exige la muerte de alguien, que Dios exige que alguien pague, ¿sí? Que si no lo hace no es justo, o sea, tiene que hacerlo porque es justo,
¿sí? Y que la vida está en nosotros mismos, que este es un punto importante, porque si la vida está en nosotros mismos, nosotros vivimos tranquilos. Y si morimos a causa del pecado, es porque Dios nos mata, porque si no seguiríamos viviendo. Eso trae la mentira de la vida en sí mismo. Si nos morimos es porque Dios nos mata, ¿sí? Eso es lo que trae la mentira de la inmortalidad del alma. Es lo que Satanás enseña al corazón humano. Ahora, cuando nosotros entendemos de que la vida viene de Dios a través de Cristo, entendemos la verdad, que si nos separamos de Dios, nos separamos de la fuente de la vida y el pecado nos paga con muerte, pero no es Dios, es nosotros que nos desenchufamos de la vida. Fíjense la diferencia entre estar verdaderamente convertidos y tener a Cristo en el corazón o ser fieles a los principios del gobierno de Satanás. Entonces, si Cristo no está en el corazón, somos iguales a Satanás y tenemos sus mismos principios. Ahora, vamos a ver cómo aplica esto en la historia de Adán. Y digo de Adán porque la Biblia dice que Eva fue engañada, ¿sí? Y dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Esto significa que aunque Eva se equivocó, lo hizo en una condición de engaño y no de conciencia absoluta. Adán fue agarrado de otra forma. Él tuvo tiempo, ¿sí? Él vio que su mujer había pecado contra Dios, él razonó y él eligió conscientemente. Es lo que dice Patriarcas y Profetas, página 36. Dice, Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. Fíjense que acá ya se empiezan a ver varios de los principios de Satanás, ¿sí? Adán no peca cuando come el fruto, Adán peca cuando decide voluntariamente, primero, desconfiar de las palabras de Dios, ¿sí? Decir que la ley no se puede obedecer, porque si no lo separa de su esposa y él no se quiere separar de su esposa. Empieza a creer que tiene vida en sí mismo, porque si Eva había comido y estaba viva, es porque no se muere, ¿sí? Entonces, desconfía de que la vida viene de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos Patriarcas y Profetas, la próxima página, 36, párrafo 2 al 4. El manto de luz que los había cubierto desapareció, ¿sí? Y para reemplazarlo hicieron delantales, para cubrirse, ¿sí? Delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y de los ángeles. Hicieron algo por su propia sabiduría pensando que estaban arreglando el problema. ¿Acaso Satanás no dijo que la sabiduría de los ángeles era suficiente para no vivir bajo la ley? Bueno, se repite el mismo principio en Adán. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado. Si ustedes leen unas citas antes, cuando él ve venir a su compañera con el fruto en la mano, dice, la culpa es mía. ¿Por qué permití que ella se apartara de mí? Y ahora dice, tu culpa. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué te dejaste engañar por la serpiente? Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que no entendían el verdadero arrepentimiento. Es una pavada lo que hicimos, desobedecimos una vez. ¿Cómo no nos va a perdonar? Satanás en el cielo también creyó que había ido demasiado lejos para ser perdonado.
pero no sintió nunca el verdadero arrepentimiento, así como Adán y Eva no sintieron nunca el verdadero arrepentimiento. Sigue diciendo, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Ellos pensaban ahora que Dios los tenía que matar porque lo habían desobedecido, de que Dios tenía que castigarlos tomando su vida porque lo habían desobedecido. ¿No es acaso lo que Satanás había enseñado? ¿Que el pecador tiene que morir? ¿Que Dios no lo puede perdonar porque si no, no es justo? ¿Que cada pecado tiene que recibir su castigo? Fíjense que la semilla que Satanás tenía en su corazón la sembra en el ser humano, ¿sí? Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa, y de esta manera al mismo Dios. La mujer que vos me diste. ¿Sí? La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún al mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando Adán dice, la culpa no es mía, la culpa ahora es de Eva, pero más tuya, cuando Adán pone su culpa en Dios, como Dios se manifiesta a través de Cristo, Satanás está matando a Cristo. Y entonces, Adán desarrolla todos los principios del gobierno de Satanás. Los desarrolla en su corazón, ¿sí? Pero Dios, a través de Cristo, haciendo un pacto eterno, pone a Cristo en el corazón de Adán y de Eva para que haya una enemistad contra los principios del gobierno de Satanás. Si aceptan a Cristo por fe, si Cristo vive en su corazón, iban a poder ser restituidos para poder estar con Dios. Ahora, si no lo aceptan y ponen su culpa en Dios, le echan la culpa a Dios y matan a Cristo, los principios del gobierno de Satanás iban a gobernar su vida. ¿Y qué hace Dios para mostrarle a Adán cuáles eran los resultados de las semillas que él tenía en su corazón? Le dice, bueno, ahora vas a sacrificar este cordero, le vas a cortar el cuello, vas a derramar la sangre, porque eso es lo que está en tu corazón. Lo que vos sentiste, lo que vos estás diciendo es esto. Vos estás matando al cordero, estás poniendo tu culpa sobre el cordero. Entonces ahora lo que vos estás sintiendo, lo que vos tenés en tu corazón, lo vas a hacer. Lo que Dios quería es que mediante ese acto, Adán se dé cuenta de qué es lo que estaba haciendo, sintiera verdadero perdón, le pidiera perdón a Dios, aceptara a Cristo en su corazón y se acababa. Porque la misericordia de Dios es igual a su justicia. Por lo tanto, la justicia de Dios es dar perdón sin pedir nada a cambio. Ahora, como Adán no lo entendió, él puso su culpa sobre alguien más. Puso su culpa sobre el Cordero, sobre el Hijo de Dios. Él mató al Hijo de Dios. Dios le mostró el desarrollo, el crecimiento de la semilla del gobierno de Satanás, de los principios del gobierno de Satanás, en miniatura, en el sacrificio del Cordero. Ahora, ¿qué entendió el ser humano con el tema del sacrificio? Para que Dios me perdone, para aplacar su ira, alguien tiene que morir, porque Dios no puede perdonar, porque la justicia no es igual a la misericordia.
Entonces depravaron el sistema de sacrificios, depravaron la verdad de la expiación, la depravaron, le cambiaron el sentido y ahora creen que haciéndolo agradan a Dios. Cuando Dios dice, sacrificio y ofrenda yo no pedí, no lo quiero, no me agrada. Es lo que vimos en los temas anteriores. Avancemos un poquito más. Patriarcas y Profetas, página 43. Pasa todo esto, ¿sí?, en el jardín del Edén. Y ahora el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Cuando uno se separa de Dios, hay muerte, porque es la fuente de la vida, ¿sí? Cuando uno saca de sí mismo el carácter de Dios, la vida de Dios muere, ¿sí? Entonces el quebrantamiento de la ley es encontrar la paga del pecado. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el Dios mismo, solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Y acá entramos con el tema de la expiación. Vamos a ver qué significa la expiación, ¿sí? Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El querer cumplirla, fracasar miserablemente y encontrar la paga del pecado. Entonces Cristo viene, ¿sí? Cristo decide salvar al hombre de la maldición de la ley. No de la ley, de la maldición de la ley malentendida, de Dios malentendido. ¿Para qué? Para colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Y vamos acá a la definición de expiación. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado. ¿Por qué? Porque Adán lo había demandado. Adán dijo, es tu culpa, es la compañera que vos me diste. Y Cristo, Dios, dicen, es lo que Él pide, bueno, vamos a dárselo para que Él entienda. Cristo carga con la culpa y la vergüenza del pecado. ¿Para qué? ¿Para aplacar la ira de Dios? ¿Para que Dios estuviese dispuesto a perdonar? No es lo que dice acá. Carga con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. ¿Se entiende? El pecado lo que hace es separarnos de Dios y encontramos la muerte. Pero como nosotros no lo entendíamos, Cristo cargó el pecado sobre él. En la cruz vimos cómo se separó del Padre y cómo nuestro pecado rompió su corazón y lo aplastó. Eso es expiación. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo no vino a morir porque el Padre tenía que castigar al hombre porque había pecado y ahora Cristo defiende al hombre y se pone en el medio. Eso es lo que Satanás enseña. Satanás dice que Dios no puede perdonar. Satanás dice que si Dios perdona, Dios no es justo. Satanás dice que la justicia es diferente a la misericordia. Es Satanás, no es Dios. Dios quiere perdonar, Dios puede perdonar y sin pedir nada a cambio. Cristo toma el pecado nuestro sobre sí porque nosotros se lo tiramos encima, porque nosotros le echamos la culpa y Él condesciende en tomarlo sobre sí para que nosotros veamos lo que significa ser separado del Padre y encontrar la muerte porque el pecado te aplasta y te rompe el corazón. Eso
había que verlo en el sacrificio del Cordero. Eso había que verlo en el sacrificio del Cordero, y el hombre no lo vio. El hombre vio que era algo para aplacar la ira de Dios, porque Dios necesita sangre para perdonar. Entonces, esa verdad, esa realidad del Cordero se vio 4000 años después con Cristo en la cruz. Y el hombre tampoco lo vio antes. Pero Cristo dijo, si yo fuese alzado, a todos atraeré a mí mismo. Y una vez que Él los atrae a sí mismo, mediante la cruz, porque la cruz te atrae, una vez que entendés la cruz, una vez que entendés el sacrificio de Cristo, no hay forma de rechazarlo. Y ahí es cuando lo aceptás en tu corazón, cuando aceptás los principios del carácter de Dios, los principios del gobierno de Dios, y rechazás los principios del gobierno de Satanás. Y empezás a creer que Dios sí te puede perdonar sin pedir nada a cambio. Vamos a terminar con esta cita que tiene dos partes, ¿sí? Esto en referencia a Satanás poniendo su semilla en el corazón de Adán y Eva, y ahora Adán, como padre de la humanidad, pasando esa semilla de los principios del gobierno de Satanás a todos sus hijos. Con la salvedad de que ahora cada uno tenía a Cristo disponible para que viva en su corazón y poder tener una enemistad contra la serpiente en vez de tener un compañerismo con la serpiente. Entonces dice que antes de la primera venida de Cristo, o sea, esos 4000 años, el pecado de rehusar ajustarse a la ley de Dios, principio de Satanás, se había extendido ampliamente, o sea, casi todo el mundo entendía lo mismo. Aparentemente el poder de Satanás iba en aumento. De hecho, la humanidad construye la Torre de Babel y le dice a Dios, no me vas a destruir otra vez no me enganchás, porque yo sé que vos me destruiste. Fíjense, los principios del gobierno de Satanás. Su guerra contra el cielo se estaba haciendo más y más decidida. Se había llegado a una crisis. Con intenso interés, los ángeles celestiales observaban los movimientos de Dios. Y vamos ahora a cambiar la óptica. No vamos a mirar esto desde el lado del hombre, sino que vamos a mirar esto desde el lado de los ángeles del cielo. Primero, sabemos también por declaraciones de Elena White que Satanás había convencido casi a la mitad de los ángeles. Luego, una parte de esa casi mitad decidió creer a Dios, retrocedió, y con Satanás queda un tercio. Ahí hay una diferencia de más o menos el 16%. Ese 16% de los ángeles, yo les hago una pregunta. ¿Sacrificaron un cordero en el cielo para ser perdonados? ¿Sacrificaron a Cristo en el cielo para ser perdonados? ¿Lo clavaron en una cruz? Evidentemente no, salvo que haya algo muy importante que no esté escrito. Evidentemente fueron perdonados porque pidieron perdón, ¿sí? No necesitaron sustitución penal para ser perdonados. Pero sí, todavía los ángeles no conocen lo que es morir por el pecado. Los ángeles no conocen lo que es el gobierno de Satanás desarrollado. Entonces miran absolutamente todo lo que sucede. Observan los movimientos de Dios. Ven un mundo rebelde a Dios y a la ley de Dios. Y los ángeles piensan, ¿descendería de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad? ¿Enviaría fuego o un diluvio para destruirlos? Todo el cielo esperaba la orden de su comandante para derramar las copas de la ira sobre un mundo rebelde. Los ángeles de Dios todavía tenían los conceptos de Satanás en su mente. Creían que Dios tenía que castigar para poder ejercer justicia. Estaban esperando que Dios mande un diluvio o que queme a Sodoma y Gomorra para decir, eso es justicia. Pero eso viene de Satanás. Y los ángeles del cielo todavía no lo comprendían. Por eso es que hay un texto bíblico, que en este momento no recuerdo la referencia, que dice para reconciliar las cosas de la tierra, pero también las del cielo. ¿Sí? Dios necesitaba
que los equivocados, los que estaban enojados con Dios, los que pensaban mal de Dios, Dios quería que ellos se reconcilien con Dios. Dios no necesita reconciliarse con nadie, porque Él nunca se enojó con nadie. ¿Sí? Él nunca entró en controversia con nadie. Fuimos nosotros y fueron los mismos ángeles los que pensamos mal de Dios y los que necesitamos reconciliarnos. Que alguien venga y nos diga, bueno, lo que crees de Dios en realidad no es así, es así. Ah, yo creía mal de Dios, me hablaron mal, perdón Dios. Eso es lo que Dios en su amor quería que sucediera y por eso envía a Cristo. ¿Sí? Ahora, los ángeles todavía, durante los primeros 4000 años antes de la muerte de Cristo, estaban esperando que Dios ahogue a la gente en un diluvio o los queme como en Sodoma y Gomorra para decir eso es justicia. Ahora, sigue diciendo, una palabra de Él, una señal y el mundo habría sido destruido. Los mundos no caídos habrían dicho, amén, tú eres justo. Oh Dios, porque exterminaste la rebelión. Oh, mamma mía, eso sí es justicia, el que las hace las paga. Los mundos no caídos y los ángeles tenían duda. Tenían todavía duda de lo que Satanás decía. Y fíjense lo que hace Dios. ¿Envía un diluvio? ¿Envía fuego y azufre? Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podría haber enviado a su Hijo a condenar. Dios podría haber enviado un diluvio. Dios podría haber enviado fuego del cielo. Pero lo envió a salvar. Cristo vino como un redentor. Cristo vino para cargar con el pecado, para demostrar cómo el pecado nos separa de Dios. Vino como un redentor. Vino a hacer expiación, no por sustitución penal, sino expiación relacional. Mostrarnos lo que es estar separados de Dios. No hay palabras para describir el efecto de esta decisión sobre los ángeles celestiales. Con asombro y admiración solo podían exclamar, esto es amor. Los ángeles recién ahí, entienden el verdadero carácter de Dios y destierran de sí mismo todas las ideas que Satanás había querido inculcar. Hay una cita, el deseado de todas las gentes, que habla de que a partir de la cruz de Cristo, Satanás pierde toda simpatía que todavía tenía con los ángeles. Satanás todavía tenía acceso al cielo para acusar. Y desde ese momento no la tuvieron más, no la tuvo más, no lo querían ni ver, porque 4000 años tardó en desarrollar los principios de su gobierno para que eso terminara demostrando que terminaba en la muerte del Hijo de Dios. Lo que él tenía en su corazón se desarrolló en la realidad. Y Dios consintió en dar a su Hijo por varios motivos. Para que el carácter de Satanás sea revelado ante todo el universo, para que desechemos cada uno y todos los principios del gobierno de Satanás, y para que el hombre entendiera que la expiación es por amor. Somos expiados por amor y no porque Dios necesite un sustituto, no por sustitución penal, no porque Dios necesite oler sangre para aplacar su ira. Somos expiados por amor. La expiación muestra el quebrantamiento de una relación y no a un Dios aplacando su ira para poder perdonar. Esto es un tema fuerte, es un tema que cambia vidas. Y este es el mensaje del tercer ángel. Es un mensaje de amor al mundo, ¿sí? Es recibir a Cristo en nuestro corazón, es ser justificados porque Cristo vive en nosotros. Este es el último mensaje de misericordia al mundo que tiene que alumbrar a todo el mundo con la gloria de Dios, con su verdadero carácter. Cuando Cristo verdaderamente viva en nosotros,
el velo se va a caer, ¿sí? Cuando verdaderamente nos convirtamos al Señor, el velo se va a caer y vamos a dejar de pensar mal de Dios, de acusarlo de cosas que no son, de distorsionar su justicia, ¿sí? Y de finalmente entender su verdadero amor, su infinito amor y su carácter revelado en la persona de Jesús. Cuando uno entiende la expiación y la cruz de esta manera, solamente puede decir: yo soy una peste, soy una peste, yo maté al Hijo de Dios, porque nunca entendí qué es lo que me quería decir. Por terco, yo lo maté, soy una peste, no merezco nada. Y sin embargo, Dios nos da el espíritu de su Hijo y podemos clamar Abba Padre. Él nos llama: Hijo, yo te amo, yo te amo. Y te quiero dar todo, te quiero dar vida eterna, ¿sí? Te quiero dar vida para que la tengas en abundancia. Yo no te quiero matar, nunca te quise matar, yo no te quiero castigar, solamente te quiero mostrar qué es lo que sucede cuando te alejas de mis brazos. Ese es el verdadero significado de la expiación. Es por amor. Y no porque Dios necesite un sustituto penal, no porque Dios quiera oler sangre. Meditemos en esto y nos va a cambiar la vida. Esta diferente forma de mirar la cruz y la expiación transforma vidas y nos atrae a Dios. Y ahora, en vez de ver esos atributos de Dios que nos llenaban de temor, vemos los atributos de un Padre y podemos decir de verdad, entendiendo lo que significa Padre nuestro. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie.